Hola, hola amigos, buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos, es un placer siempre estar en este espacio, en este momento para poder platicar con ustedes en el espacio de Mente Sana, en Corpo Sano, ¿verdad? Aludiendo al mensaje que dio Juvenal por allá en mediados del Imperio Romano. Entonces este señor pues decía que efectivamente él consideraba que debería haber un equilibrio entre lo que es la mente sana y con lo que sería la ejercitación, el cuerpo saludable. Entonces, bueno, pues la verdad es que ese era su mensaje y pues yo comparto esa visión del gran poeta latino Juvenal que nos dice mente sana en cuerpo sano. Pues aquí hacemos un poco ese juego de palabras diciendo pues mente sana en cuerpo sano. Y por supuesto, bueno, pues antes que nada quiero saludar a mi amigo, a nuestro gran consejero, nuestro gran colaborador, Jaime Villarreal. Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy bien, muchas gracias. Gracias por esa bienvenida, gracias por invitarme a tu programa. Qué bueno, a mí me da muchísimo gusto estar en este espacio porque eh, ya una vez te conté la idea de la caverna de Platón. La caverna de Platón es una historia que viene en el libro de la República de Platón. Y la República de Platón propone que unas personas estaban adentro de una caverna, estaban amarrados, viendo hacia una pared interior de la caverna. Y había gente que les proyectaba unas sombras por medio de unas velas con figuras, y ellos lo que veían eran las sombras proyectadas en la pared. Y estaban amarradas estas personas adentro de la caverna. Finalmente, uno de ellos se logra escapar, y a la hora de escaparse, se sale de la caverna y ve el mundo exterior, nunca lo había visto el mundo exterior, y a la hora de que ve se maravilla con ver el cielo, se maravilla con ver los animales, se maravilla con ver los árboles, con ver los paisajes, esos paisajes que de repente uno ve hermosos en donde ves acantilados, donde ves montañas. Y por supuesto que este señor pues se quedó maravillado, extasiado, y decía, oye, qué maravilla, esto es, por supuesto, muy diferente a las sombras que vi toda mi vida. Y su primera reacción es regresarse a la caverna, es regresarse a compartirle a la gente qué es lo que vio a sus compañeros. Y entonces, bueno, pues se regresa a la caverna y les platica, oigan, miren lo que vi, y les platica acerca de lo fantástico del mundo exterior, las cosas tan impresionantes que él experimentó. Y finalmente los que están adentro no le creen. No, no, no te creemos. Pero bueno, lo que yo tomo de esta anécdota es efectivamente que la primera naturaleza es compartirle a la gente de repente cuando uno se encuentra con cosas maravillosas. Se regresa a la caverna y les platica, oigan, miren lo que vi, y les platica acerca de la... Es como, es que se hizo un eco, perdón. Sí, un poquito de eco. Y bueno, pues la idea es efectivamente que compartir con todos ustedes, con todos nuestros seguidores, todas las personas que nos están viendo, compartirles estas ideas, esta visión de que, bueno, pues hemos encontrado cosas muy buenas en la cultura, en el fortalecimiento de la mente. La mente sana se compone, pues efectivamente, de cultura, de anécdotas, de enseñanzas, de aprendizajes importantes para tu vida. Y bueno, pues esa idea de compartir la visión que estamos teniendo, pues es lo que yo quiero hacerles ver a toda la gente que nos escucha. Es decir, oye, pues quiero compartirlo, esa es mi naturaleza, porque es la naturaleza humana. Te digo que es como cuando alguien vio una cosa maravillosa en el cine o un programa de televisión, una serie, y le dices a tus amigos, oigan, véanlo, vean esta serie que es maravillosa, está estupenda, ve las cosas emocionantes que ves. ¿Por qué haces eso? Pues porque quieres compartir las cosas maravillosas que tú de repente experimentas, y esa compartición es muy buena. Y bueno, pues en ese sentido, lo que nosotros estamos tratando de compartir en este programa es ese camino de la mente sana, ese camino de las anécdotas, ese camino del aprendizaje, ese camino de fortalecer tu cerebro, tu mente, irle agregando ideas, pues es efectivamente la idea de este programa.
el que podamos compartir esas cosas maravillosas que vamos a ir viendo. Y por supuesto vamos a hacer referencia a temas de liderazgo, a temas de crecimiento personal y a temas de historia, de cultura, de identidad, que yo creo que de repente nos pueden ir alimentando. Y bueno, pues vamos a empezar, si quieres, primero saludando a nuestros amigos. Queremos saludar a Betty Rodríguez, que nos había saludado la vez pasada y luego ya en inbox nos reclamó que no la saludamos a tiempo. También a Mac, también ahí pues estuvo muy activo la vez pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto, también saludar y bueno, pues invitar a que nos digan de dónde nos están saludando. La vez pasada nos saludaban hasta de Argentina, de Perú, de Los Ángeles. Entonces, por favor, pónganle dónde nos están saludando. Queremos mandarle saludos a todos nuestros amigos, a toda la gente que nos está viendo y bueno, pues empezar a compartir estas ideas, a decir, oye, pues estoy de regreso de haberme salido de la caverna y quiero compartir algunas cosas con nuestros compañeros. Y por supuesto, en algunos casos yo estoy adentro de la caverna y algunas personas de repente nos pueden compartir también esas ideas. Salieron, vieron cosas y vienen y regresan. Y la idea es estar abierto a la visión, ¿no? Mira, aquí tenemos a Milton Arellano. Milton, muchas gracias por tu mensaje. Excelente tema que vas a compartir. Saludos desde Ecuador. Oye, qué maravilla esto de la tecnología que de repente nos hace que tengamos gente tan lejos platicando con nosotros, ¿no? Gente que de repente puede acercarse. Muchísimas gracias, Milton. Y bueno, pues vamos a ver, ¿tú qué opinas acerca de esto que estamos platicando, Jaime? Pues mira, lo de la caverna de Platón me parece muy interesante porque nos recuerda que nosotros vemos el mundo desde una perspectiva. Creo que nuestro cerebro, nuestra mente nos engaña y nos hace pensar que percibimos completamente el mundo. Tenemos una sensación, por lo menos yo la tengo, de que entendemos todo y de que vemos todo. A veces algunas cosas en la vida nos recuerdan que no sabemos todo ni entendemos todo. Eso creo que se pueden familiarizar todos los que nos están viendo. Pero lo interesante es que nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir. Entonces vemos una cantidad de colores menor a la que ven otros animales. Las frecuencias que escuchamos también son limitadas. Creo que aquí nadie ve la luz ultravioleta ni infrarroja, ni puede oír estos silbatos que son para perros. Y de igual manera hay cuestiones en la astronomía que nuestros antepasados no veían. Ahorita el ser humano ve galaxias y agujeros negros y cosas nebulosas y cosas muy extrañas que los antepasados de nosotros no se daban cuenta. Yo creo que así también es la cultura, la historia, el comportamiento humano. El estudio de las cosas nos hacen descubrir algo diferente y nos damos cuenta de que lo que estamos viendo son a veces sombras, nada más. Sí, exactamente, sombras nada más, ¿verdad? Así es. Haciendo referencia a la música. Desde luego. No, es cierto lo que tú dices. Fíjate que había por supuesto, yo creo una referencia obligada siempre de estar platicando este tipo de ideas, son los griegos, los fabulosos filósofos griegos que nos enseñaban muchas cosas. Por supuesto que hago referencia al gran Sócrates. Sócrates es realmente una referencia básica, como que la referencia central, cuando hablamos acerca de filosofía griega, y te deja muchas enseñanzas de vida. La verdad es que son algo impresionante, son algo sorprendente. Sócrates hacía una referencia a que uno tiene que ir aprendiendo, a que uno no sabe lo suficiente y conforme vas aprendiendo, te vas convirtiendo en una persona que de repente te das cuenta que lo que te falta por aprender es muchísimo más de lo que tú creías. Y conforme vas aprendiendo más, de repente te das cuenta de que menos sabes. Por eso su gran lema de sabiduría, un hombre sabio, era aquel que reconocía que no sabía nada, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Esa es la gran frase que le atribuyen a Sócrates, porque él no escribió nunca ningún libro. Él solamente platicaba con sus amigos en Atenas,
paseaba por la ciudad, y es Platón el que escribe todas las historias acerca de Sócrates. Y bueno, pues nos cuenta acerca de esa visión, ahí precisamente haciendo referencia otra vez a Platón con el libro de la República, que es una plática que tienen sus seguidores con Sócrates. Entonces, bueno, pues la verdad es que es algo maravilloso esa visión de que, oye, lo que vemos son sombras. El aprendizaje es enorme. Todo lo que no sabemos y lo que no vemos y lo que no percibimos es muchísimo, es un universo, es un mar. Y bueno, pues en la medida en que lo vayamos reconociendo, en la medida en que lo vayamos entendiendo y además incorporando nuevo conocimiento para tratar de ir comprendiendo el universo, pues te hace una persona mucho más integral, mucho más entera, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esa es la visión. No sé, un poco con esa visión ahí, si tengas algún comentario, y si no, pasamos también un poquito a nuestro comentario del día de hoy. Pues solo felicitar a la gente que nos está viendo, a las personas que nos ayudan a compartir este programa con sus amigos y familiares, agradecerles, porque creo que algo que hace falta mucho en el mundo es justamente esa humildad intelectual, esa humildad cultural, de reconocer que la mayor parte de lo que hay que conocer, pues aún no lo conocemos y probablemente nunca lo conoceremos. No sé si podamos llegar al razonamiento de que lo conocible, no sé si existe esa palabra, yo la inventé, puede ser una totalidad o no. Siempre va a haber algo algo que desconocemos. Y esa humildad que puede parecer un poco incómoda e incierta para algunos, es la base del conocimiento, ¿verdad? El que lee es porque reconoce que puede aprender algo. El que asiste a un curso, el que es asesorado por alguien, es un acto de humildad intelectual increíblemente valioso e inteligente. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que uno de los temas de nuestro programa para poder hacer una pequeña reflexión son las efemérides. Esta semana se va a celebrar el aniversario, es el aniversario 110 de lo que sería la Revolución Mexicana. Pues nos agarra en plena cuarentena, en plena pandemia. Y la Revolución Mexicana nos ofrece un momento para reflexionar sobre nuestro país, sobre nuestra historia, sobre todo, bueno, pues sabiendo que efectivamente somos grupos perfectibles, no hemos llegado a tener cosas que digamos que estamos en un mundo perfecto. Hay gente pobre, hay gente que no encuentra trabajo, hay gente que tiene dificultades sociales, que son de repente rechazados, hay injusticias. Entonces, bueno, pues todo eso nos hace reflexionar sobre un mundo actual que está lleno de un montón de condiciones a veces difíciles, muy difíciles en algunos casos y en números a veces que te sorprenderían, y que sí estamos viviendo a veces condiciones muy, muy malas. Un intento de arreglar el mundo fue precisamente la Revolución Mexicana, un intento de arreglar al país. Fue un momento que incorporó, trató de incorporar la democracia, que ha sido un camino bastante duro para el país. Trató de evitar que de repente se beneficiaran los militares afortunados, ¿no? Ese militar como Porfirio Díaz o como Santana, que en el siglo XIX se beneficiaron de haber llegado al poder y ahora ya no lo querían soltar y tenemos un estado militarizado. Y bueno, pues lo has visto en otros países también, esos estados militarizados que al final terminaron rebasando un poco el siglo XX. Para sí. México fue algo muy diferente, ¿no? Mira, aquí está Oscar Cristaldo Pérez, muy interesante, nos dice, por supuesto, muchísimas gracias, qué bueno que nos dice aquí Oscar que este tema le está pareciendo muy interesante. Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea que queremos compartirles el día de hoy con las efemérides. ¿Tú qué opinas acerca de la Revolución Mexicana? ¿Fue una lucha, una guerra civil? ¿Hubo muchos muertos, 1 millón de muertos en el periodo de la Revolución? ¿Tú qué es lo que ves un poco con esa reflexión?
Nos dice Oscar Cristaldo, que está viéndonos desde Paraguay. Muchos saludos a todos en Paraguay. Oh, qué gusto, saludos, saludos allá hasta Asunción, Paraguay. Qué gusto que nos esté escuchando, por supuesto. Muchísimas gracias, Oscar. Pues mira, Héctor, a mí me parece que las transformaciones de todo tipo en cuanto a lo humano, las transformaciones políticas, sociales, culturales, científicas, a veces se dan de manera gradual, paulatina, a veces se dan de manera violenta y rápida, a veces se dan de manera pacífica y a veces se dan de manera belicosa. Las transformaciones ocurren todo el tiempo y a veces no las vemos, no las sentimos, no las percibimos. Ha estado cambiando la forma de consumir medios de comunicación, la literatura, la imprenta está dando paso al video. El video le está quitando mercado. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, creo que ambos medios tienen sus puntos fuertes, claro, y rescatables. En cuanto a lo social, político, también estamos viendo jaloneos políticos en muchos países. Los vemos en Latinoamérica, los vemos en Estados Unidos. Interesante analizarlos. La Revolución Francesa creo que fue uno de los grandes episodios que hay que estudiar. Sí. La Revolución estadounidense, la Revolución americana, es decir, la independencia de los Estados Unidos. Pero la Revolución mexicana, de la cual te voy a reconocer que yo conozco muy poco. No conozco mucho de este proceso interesantísimo, pero sé lo suficiente para reconocer que es digno de estudio. Algunos dicen que la Revolución Mexicana no ha terminado, ¿no? Afortunadamente la cuestión de las armas parece que sí, ¿verdad? Pero algunos dicen que la Revolución Mexicana no ha terminado, entonces creo que es muy interesante analizar las causas y sobre todo lo que nos deja, ¿no? ¿Quiénes fueron los actores? Me parece que es un tema muy interesante. Sí, claro. Yo quiero aprovechar dos comentarios de lo que tú estás diciendo. Es que de repente esta plática me entusiasma mucho. Escuchar que de repente me hace así como que quiero brincar para decir algunas cosas. Sí. Interesantes. Fíjate que por supuesto, bueno, pues una de las cosas que hacemos en este programa y en el canal de historiadores de YouTube, pues queremos ahí compartirles algunas ideas, porque efectivamente ese camino de la humanidad, ese camino de personajes o de cambios sociales, políticos, de repente han tenido que ser cambios que necesitan ser muy fuertes, ¿no? Y estos cambios que de repente han sido tan fuertes a una sociedad, como por ejemplo la Revolución Mexicana, o bien nombraste la independencia de Estados Unidos, que fue un cambio radical para los colonos británicos que vivían en el norte de América, o la Revolución Francesa, al final pasó por una guillotina. Tú imagínate, la guillotina fue puesta por los revolucionarios porque querían un cambio en su sociedad y estaban tan necesitados de ese cambio que al final pusieron una guillotina. El que se oponga lo vamos a guillotinar. Y durante un año estuvieron en una política de terror excesivo, en el cual estuvieron cortando cabezas hasta 40 personas diarias en París. Imagínate llevar 40 personas diarias a guillotinarlos, porque eran sociedades que querían cambiar y que tomaban decisiones a veces radicales, tal vez a veces ese pareciera que no es el camino. Algunos dicen, no, bueno, es que la violencia a veces es el camino de la historia, no es el partero de la historia, sería la violencia. Yo creo que hay demostraciones de que no siempre es la violencia. Ves a personajes tan grandes y líderes tan enormes como Gandhi o como Nelson Mandela, que al final lograron un cambio con un camino pacífico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la verdad es que también eso es una aportación de la historia de los grandes líderes, que yo creo que hace esa reflexión, pero sobre todo ver cómo nunca terminas, es inacabable. Por eso es que hay gente que dice que la Revolución Mexicana no ha terminado, porque todo lo que queríamos lograr con ese cambio no se logró inmediatamente, sino que pues hemos seguido luchando por eso y hemos seguido trabajando por ese camino. Y por supuesto que yo creo que el camino debe ser efectivamente pacífico. Y yo veo que ahorita estamos muy politizados y a veces nos ponemos muy agresivos dentro de los mensajes que luego se dan en política, en las redes sociales. De repente dices, oye, pues ¿qué pasó aquí? De repente las agresiones
creo que no son precisamente el camino que deberíamos de buscar, porque se ha demostrado que hay otros caminos, ¿no? Aquí Mac, por ejemplo, nos propone un gran camino, que es el de la taza de historiadores, ¿no? Ya está aquí Mac, qué gusto. Hola, Mac. Otra vez. Yo creo, Héctor, que esta división, esta polarización que se ve en redes sociales, y voy a dar una idea que no es mía, si es que acaso alguna idea fuera mía, ¿no? Pero una idea que tomo de un documental que ahorita está en los sistemas de streaming. La polarización tiene que ver con la publicidad de los partidos políticos. No hablo de México, hablo en general del mundo. Está basándose en una cuestión tecnológica incluso, de cómo llega a nosotros la información. Una persona que lee un medio de comunicación que tiene una tendencia, y creo que no me equivoco al decir que todos los medios de comunicación tienen una tendencia, es inevitable. Algunos más marcada, otros menos, pero la gente empieza a tener opiniones más de blanco y negro, sí, y no tanto de un espectro de opiniones y de tolerancia. Empezamos a ser muy críticos y empezamos a ser empezamos a despreciar las ideas diferentes. Y eso se ve en las redes sociales y creo que es un gran problema que la gente no entienda esto. No creo que haya una figura en la historia que todo lo haya hecho bien o que todo lo haya hecho mal. No creo que haya ninguna persona que todo lo que cometa sean errores. Entonces, esta visión de Hollywood, del bueno y el malo, del villano y del héroe, creo que es algo que ha dañado un poquito al discurso y al debate político y también al cultural. También creo que se ha extendido a las cuestiones culturales y sociales, no solo al ámbito político. Sí, por supuesto. Y yo quiero compartirles un poco la visión de esos grandes líderes que rompen con esa visión. Yo te entiendo un poco, quiero resumir un poco tu comentario. Oye, por supuesto el mundo no es blanco y negro. Y una persona que llegó a ser un gran líder, una persona que llega a dirigir a la sociedad de una manera tan fuerte, tan radical, como Gandhi, como Nelson Mandela, y como otros personajes brillantes en la historia, Napoleón, que estoy hablándote también pues, de un modelo de guerra, pero el señor también logró hacer de su país grande, con grandes aportaciones a la sociedad, aportaciones que todavía nos llegan hasta el día de hoy y nos llegan a México. Vemos personajes como Julio César, que al final, bueno, pues yo creo que hizo alguna serie de cambios para su sociedad, para Roma, y bueno, pues hay que reconocer que son unos grandes líderes. Por supuesto que no es blanco y negro. Esos análisis no es de blanco y negro, no es de buenos y malos. Mira, permíteme interrumpirte un minutito. Hay figuras muy controversiales como Adolfo Hitler, como Porfirio Díaz, como Benito Juárez. Hace poco me enteré de la compra de los Estados Unidos que compró el territorio de Alaska, que fue algo muy criticado en su momento y que ahorita es aplaudido, que Estados Unidos haya comprado Alaska. Es aplaudido obviamente por algunos estadounidenses. Pero estas figuras, por ejemplo, Hitler me parece un gran ejemplo de una persona con grandes errores. Creo que no es necesario aclarar cuáles, todo el mundo los conoce, ¿verdad? Exterminios masivos. Y también le llama la atención a la gente el amor de Hitler, por ejemplo, por los animales y por los perros, y que era vegetariano y cosas de este tipo, que bueno, son anécdotas llenas de color y de interés, pero eso nos recuerda que no todas las personas son héroes o villanos todo el tiempo, ¿no? Los grandes líderes se equivocan. Estoy seguro de que los emperadores romanos también en su tiempo fueron aplaudidos y criticados, y a veces pasan a la historia de un lado, ¿no? Como villanos. Hernán Cortés es otro gran caso, ¿no? Sí, claro. Pancho Villa, Emiliano Zapata. ¿Cómo pasan a la historia? ¿De qué lado? ¿Del lado de los buenos o del lado de los malos? Cometemos un error siempre. No, por supuesto, y vale la pena un poco hacer esa reflexión,
Yo ahorita te quiero contar acerca de dos puntos, ahorita con lo que tú comentas. Mac nos dice, ¿habrá taza de café? Vamos a hacer un regalo. ¿Qué te parece que vamos a regalar? Ya a Mac le debemos una taza, creo que hasta dos, ¿verdad? O, no, una taza, no sé si debemos una taza y además le debemos una moneda de talentos, en donde, bueno, pues le hemos compartido acerca de que todos tenemos un gran talento. Aquí tenemos, por ejemplo, el talento de Winston Churchill, y bueno, pues nos recuerda aquí, le ponemos a la moneda 10 talentos. Y esos 10 talentos, a ver si se puede ver con la imagen, ahí está un poquito mejor. No sé, ahí está, bueno. Sí. 10 talentos es un camino de reconocer cuál es tu talento y cómo lo puedes potenciar. Entonces, bueno, pues al final esa es la visión que tenemos acerca de un personaje como un gran líder que tú nombras, o los grandes líderes que tú nombras, y que efectivamente lo que hay que ver es, oye, ¿cómo potenció esos talentos? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante que tú comentas. Y otro tema que yo quiero aprovechar, que tú comentas muy frecuentemente, es acerca del ser humano. El ser humano lleva existiendo 100,000 años, 125,000 años. Algunos hasta le terminan proponiendo que a lo mejor llevamos 200,000 años, cosa que además favorece mucho tu comentario. ¿Cuánto tiempo el hombre fue un animal sano? ¿Cuántas veces tuvo que caminar, tuvo que ejercitarse, tuvo que comer cosas sanas? Y es efectivamente en los últimos 100 años que comemos tanta azúcar, tanto alimento procesado, tantas cosas que son precisamente antinaturales, ¿verdad? Porque nos dañan los dientes, nos dañan nuestra salud, y bueno, por supuesto, sí nos han dado energía y hay contribuciones para que el hombre viva más, pero la verdad es que sí es un cambio que también podría poner en esa perspectiva. Fíjate, te quiero proyectar, a ver si nos ayuda la producción. Queremos proyectar la siguiente imagen. Yo la llamo, bueno, no la llamo yo, es una aportación de un personaje que se llama Simon Sisek, un gran orador. Es muy interesante lo que él propone. Y él propone una imagen acerca de un círculo de personas que están alrededor de una fogata. Entonces, en esa imagen en donde están las personas alrededor de la fogata, pues vemos a los diferentes miembros de una sociedad. Cuando estamos hablando de tantos años en los cuales tú platicas, oye, 200,000 años, 100,000 años, bueno, el fuego tiene 25,000 años. La gente se ponía alrededor de la fogata y se contaban historias y vivían como una sociedad. Estas son nuestras primeras sociedades. ¿Cuántos años hemos vivido así? ¿Y cuántos años hemos comido pingüinos? ¿No? La sociedad vivió 25,000 años así y llevamos 30 años comiendo pingüinos y alimentándonos con cosas que no son saludables, ¿no? Digo pingüinos o digo panes o digo azúcares o comida procesada, congelada, por supuesto. Este es el círculo de la seguridad, lo llamamos el círculo de seguridad. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la sociedad, por ejemplo, pues puede haber mujeres, hombres, ahí podrías imaginarte, bueno, todos hombres alrededor de la fogata, o mujeres y hombres, o niños y viejos, pero cada quien cumplía un papel. Afuera había un montón de peligros, mire, están dibujados los peligros, peligro, 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 con rojo. Esos peligros corresponden a todos los riesgos. Venía un oso, venía un mamut, venía otra tribu a atacar y quitarnos nuestros alimentos y nuestras cosas. Son los peligros que tenía la sociedad afuera. Entonces, frente a esos peligros, la sociedad tenía que ser muy cordial y muy cooperativa. Cada quien hacía su papel conforme pudiera. A lo mejor el viejito no puede agarrar una lanza para luchar contra los demás, pero sí puede estar avisando, sí puede estar echándoles porras, sí puede estar diciéndoles, señores, por aquí, por allá, viene el oso, atáquenlo de esta manera, organizarlos. El niño puede de repente tomar la lanza, pero tiene a lo mejor dificultades para poder ser más certero que un adulto. Entonces, a lo mejor, pues lo que apoya es un poco a un adulto para que estén ahí peleándose contra un mamut o contra la tribu que los atacó. Esa era una sociedad colaborativa en la cual nadie se olvidaba de nadie.
todos al final mataban al mamut y al final se lo compartían. Y se compartían las cosas como sociedad. ¿Qué imaginas que después de que de repente esos grupos sociales alguien saliera con que no, bueno, pero es que yo logré todo y yo hice las cosas bien, ¿no? Y que pensara en su ego, que pensara en su persona egoístamente, que estuviera pensando nada más en esa persona. Bueno, pues la verdad es que eso es lo que pasa hoy en las sociedades modernas. Estamos en el trabajo, todos estamos luchando porque salga el proyecto y de repente cuando ya salió, sale ahí el Vivales, que de repente dice, no, bueno, es que yo lo hice, yo pensé en el proyecto y yo estuve haciendo alguna cosa. Porque él logra con eso, a lo mejor que le den un reconocimiento, a lo mejor que le den un bono especial, a lo mejor que le den un puesto, ¿no? O sea, es que ya te nombramos director porque tú eres la persona. Y por supuesto que esas acciones rompen con el círculo de la seguridad, rompen con ese círculo. Tú imagínate que alguien de repente dice, no, no, yo puedo con todos. O que de repente se pone a observar a todos y se aleja y nada más que lo rodeen y él no hace nada. Esto precisamente es lo que vivimos cuántos años, en 99.990 años, una cantidad de bestial de años en los cuales fuimos colaboradores, fuimos equipos, formábamos círculos de seguridad y sucede que no se rompía. Eso hacía que la sociedad salieran adelante. Tú piensas en los personajes que nombraste hace rato, en Gandhi, en Mandela, en personajes que a lo mejor pueden ser buenos, malos de los que tú nombraste, y bueno, pues lo que sería es que ellos no rompieron el círculo de seguridad. Y podríamos hacer una evaluación de los personajes que nombraste criticables, a ver si ellos cumplieron con el círculo de seguridad que se está presentando en esta imagen de Zizek. ¿Tú qué opinas acerca de esa visión? Yo creo que un tema del que podemos hablar que complementa muy bien lo que acabas de decir es el contraste entre el interés público y el interés privado. Y hay un tema muy actual del problema, el gran problema de salud que estamos enfrentando en el mundo, el problema económico que estamos enfrentando en el mundo, no solo en México, y creo que tiene que ver con este tema. Me hace pensar lo que beneficia a una persona a veces no beneficia al grupo. Un empleado que se adjudica el mérito de un trabajo en lugar de repartir el mérito, pues tal vez se ve beneficiado en lo personal, en lo individual, y afecta los intereses del grupo. El dividir entre todos los participantes de un proyecto el mérito, la responsabilidad y el crédito de un trabajo, pues pudiera beneficiarlos a todos, pero en menor medida. Lo mismo ocurre en el fútbol, lo mismo ocurre en muchos ámbitos. En el tema de salud en el mundo, a mí me parece que hay una gran confusión y sin entrar en el debate de si debemos quedarnos en casa o reactivar la economía, yo quisiera señalarle a la gente que para el interés colectivo, es decir, el interés de cada uno de nosotros, incluyéndonos a nosotros, es mejor que la gente salga con sus medidas de seguridad, con su cubrebocas y con todo esto a trabajar. Eso es mejor para todos, pero puede no ser bueno para una familia. Es decir, va a disminuir el número de fallecimientos, pero el fallecimiento puede caer en la familia de uno. Entonces, quedarse en casa puede perjudicar a los demás, pero puede beneficiar a una persona. Yo siempre he pensado que el gobierno está tratando de balancear, y no solamente el gobierno mexicano, el gobierno de todos los países, el reactivar la economía, que es importante. La gente se muere por una mala economía, y las muertes por la enfermedad, ¿no? Entonces, a mí me parece que los líderes a veces usan estos principios en su favor. ¿A quién le conviene que haya una estabilidad y un orden social? A la gente, al gobierno también, pero hay veces que líderes usan la división, usan el desorden, lo estamos viendo en Estados Unidos y en muchos otros lugares, ¿no? Sin entrar en temas políticos, sino sociales. Estamos viendo que la división puede beneficiar
algunos en la Revolución Mexicana, que tú tratabas hace unos minutos, lo vimos, surgió del colectivo estable, surgen divisiones que finalmente van a traer beneficios a las mayorías. Es un tema muy, muy difícil de tratar, ¿no? Y fíjate que la Revolución Mexicana tiene un inicio muy triste, porque originalmente, bueno, pues vemos un gran líder carismático que creía en un proyecto para el país. Él creía, Francisco Madero, creía que el país tuviera más democracia, ya empezar a ver de repente diferentes políticos que no fueran puros señores viejos. Él acusaba de que el gobierno era de un montón de viejos que ya no entendían a la sociedad. Y bueno, pues veía a la gente de su sociedad, él viajó por todo el país, estuvo haciendo campaña política. Finalmente lo van a encarcelar antes de que sean las elecciones, y estando encarcelado van a hacer las elecciones y se va a escapar a Estados Unidos y allá va a hacer un plan para poder hacer que el gobierno renuncie. Todo ese trayecto y todas esas cosas, que es lo que nosotros recordamos el 20 de noviembre, este próximo viernes, pues es precisamente gira alrededor de un gran líder. Pero este gran líder tan pronto logró tirar a la dictadura, tan pronto llegó al poder y veía el camino para una sociedad mejor, más democrática, más justa, más libre. De repente se vio atacado por una serie de personas pues, que veían sus propios intereses. Al final, bueno, pues los militares se vieron afectados, algunos personajes como, vamos, el embajador de Estados Unidos intervino en ese golpe de Estado, algunas personas que tenían dinero se veían afectados porque el porfiriato los benefició y finalmente organizaron un golpe de Estado y asesinaron a Madero. Pero, por supuesto, aquí puedes hacer una reflexión alrededor del círculo de seguridad. Madero quería que su sociedad estuviera mejor, quería la felicidad para los mexicanos y que camináramos en ese sentido, abriendo el país a la democracia. Esa democracia tuvo después que esperar algunos años porque luego, pues al final se volvió en un camino que no estaba con muchos momentos democráticos. Pero bueno, pues al final sucede que ese camino de la democracia lo pensó Madero para la sociedad mexicana y luchaba por un sentido final de su sociedad. Esa es la imagen, la libertad, la democracia, los valores cívicos, son la fogata que vemos en la imagen del círculo de seguridad. Y los peligros alrededor fueron, pues efectivamente, gente desplazada del porfiriato, gente que estaba ofendida con que los cambios no le gustaban, y por supuesto los militares, que al final tiraron a Madero y lo asesinaron. Entonces, bueno, pues sucede que esa condición, por supuesto, ahí ves dónde se rompió el círculo de seguridad de Madero, y lo valioso que era su camino era porque pensaba en el círculo de la sociedad, en los miembros del círculo de seguridad que nombrábamos ahí. Veía a los pobres, veía a la gente que estaba necesitando de un cambio democrático, veía injusticias, y por supuesto que creía que el cambio democrático iba a ser el camino para la sociedad mejor. Es lo mismo de los ejemplos que comentamos hace rato, ¿no? En donde hablabas acerca de la independencia de Estados Unidos. Es un ejemplo muy claro. Y fíjate que la independencia de Estados Unidos tiene un mensaje muy interesante. La independencia se hace por medio de una declaración de independencia. Se reúnen en Filadelfia un montón de representantes de las diferentes colonias que conformaban Estados Unidos, hacen un acta y la firman, y en el acta proponen que hay derechos inalienables del hombre, hay derechos que el hombre no puede perder, no debe perder, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo regresamos otra vez al principio de este programa? La búsqueda de la felicidad. Los independentistas, los padres fundadores de Estados Unidos, incorporaron ese mensaje dentro del Acta de Independencia porque el hombre tiene que buscar la felicidad. Madero buscaba la felicidad de los mexicanos y no sé, otros personajes, Gandhi buscaba la felicidad de los indios. Y bueno, pues al final efectivamente es así como esa visión
del círculo de seguridad y la visión de la búsqueda de la felicidad están ligados. Cuando no buscas la felicidad de todos, cuando niegas la felicidad de la gente, cuando buscas el beneficio personal que tú nombrabas hace rato, precisamente rompes con el círculo de seguridad, rompes con un principio inalienable del hombre, rompes con los principios que dirigen a la sociedad y lo que estaríamos buscando. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué salimos? ¿Por qué cuidamos a nuestra familia? ¿O por qué queremos convivir con los demás? Y esta pandemia nos está causando dificultades de una relación social. Bueno, pues porque efectivamente lo que buscamos es ser felices. Y entonces ese camino es el que de repente se ve afectado por los que rompen el círculo de seguridad, los peligros que de repente terminan entrando al círculo de seguridad y atacan a todos, porque además eso es lo que se va a lograr cuando alguien rompe el círculo de seguridad, ¿no? Yo creo que es importante recordar que hay un fenómeno que nos daña, un fenómeno natural que se da en la sociedad, en la economía, en la política, que es la acumulación de poder. Así como la materia se atrae en el espacio, tal vez en la Tierra no somos muy conscientes de eso, pero las moléculas, los átomos empiezan a generar ya nos dijeron que los físicos que no es una fuerza, sino es una deformidad en el espacio, que hace, el espacio-tiempo, que hace que se atraigan. Así yo creo que ocurre en la economía y en la política. Una empresa cuando empieza a crecer y empieza a tener más poder económico, empieza a absorber a sus competidores. Hemos visto a refresqueras, no digo marcas, pero porque lo hacen en todo el mundo, muchas, empiezan a comprar a refrescos más pequeños, lo hacen las editoriales, lo hacen las cadenas de restaurantes. Ahorita hay grupos de restaurantes muy grandes que empiezan a comprar más y más marcas y negocios. Empieza a darse un monopolio. Lo vimos con Internet en Estados Unidos, en Europa. Empieza a haber monopolios de telecomunicaciones. Lo que quiero decir, no estoy criticando el modelo, estoy diciendo que ocurre. Y yo creo que en la política también ocurre lo mismo, en el gobierno ocurre lo mismo. Cuando una persona llega al poder, probablemente por el respaldo popular, empieza a adquirir poder que se vuelve más grande cada día. Tienes control del aparato militar, tienes el control de los medios de comunicación, y empieza a darse un desbalance, una distorsión en el poder que hace que en algún momento te tengan que quitar. Y hay mecanismos, o por lo menos tratamos de que haya mecanismos de que eso no suceda, pero hemos visto que gente que llega al poder por causas legítimas se queda porque de repente dice, pues a ver quién me puede quitar de esto que me gusta, que esto que nos conviene a todos en mi visión. Y entonces tenemos casos como el de Cuba, tenemos casos como los que se han dado en México, de gente que se queda en el poder más de lo prometido, gente que no quiere salir del poder. Lo estamos viendo ahorita en muchos países de América, ¿verdad? Desde el norte hasta el sur. Entonces creo que es importante tomar en cuenta que el poder atrae al poder, el dinero atrae al dinero, el éxito atrae al éxito, y entonces debe haber mecanismos que sean antimonopolios en todas las áreas, porque si no, el que tiene dinero va a acabar comprando a todos. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Pero fíjate que aquí juegan dos temas. Uno es, por supuesto que sí existen mecanismos, precisamente estos fueron pensados en el siglo XVIII, en el siglo XVII ya había algunos indicios de hacer esas propuestas. Hay un gran personaje, un gran filósofo político que se llamó John Locke, que escribió a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y escribió un libro que se llama El ensayo sobre el gobierno civil. En él propone efectivamente que parte de lo que es precisamente ese camino para evitar que alguien concentre el poder, como ha pasado en los gobiernos anteriores. Él vivía en una monarquía y él vivía, vamos, así estaban los reyes que de repente estaban en condiciones muy excesivas de poder, precisamente. Y haciendo un paréntesis, en nuestro último video del canal de Historiadores habla de la muerte de María Antonieta. La sociedad y los revolucionarios franceses al final guillotinaron a María Antonieta, pero más que por sus crímenes,
porque era un símbolo precisamente de romper con ese sistema de gobierno concentrador de poder. Porque al final también, bueno, pues a ella la acusaban de haber perdido mucho dinero, de ser muy gastalona, de estar provocando que de repente hubiera despilfarros en el gobierno por sus frivolidades. Y bueno, pues al final eso fue uno de los motivos por los cuales le cortaron la cabeza. Y eso, bueno, pues lo vivieron los personajes, los filósofos del siglo XVIII que te comento, ¿no? Al final, bueno, pues tenemos a John Locke, tenemos a Rousseau, tenemos a diferentes personajes que proponen la división de poderes. Es decir, no, es que efectivamente debe haber un poder ejecutivo, pero debe haber un poder legislativo, porque la ley debe regular al gobierno. Sí. Y debe haber un poder judicial, que es el que establece la justicia, que establece cómo vamos a aplicar esas leyes para la gente, para que las cumpla, qué acciones vamos a tomar para regular esas condiciones. Y bueno, pues efectivamente ese es el modelo moderno de muchas sociedades, de la nuestra también. Y precisamente esos mecanismos existen. El camino que no se debe perder es efectivamente, yo creo que el de los políticos. Todos esos personajes van a descomponer esos mecanismos si no piensan en el círculo de seguridad que estamos nombrando hace rato. El círculo de seguridad que dice es que vela por tus miembros de tu sociedad. Si tú cuidas a tu sociedad, la sociedad también te cuida. Si tú velas porque tus compañeros estén haciendo, vamos, se estén beneficiando o logren cuidarse de los peligros que tienen alrededor, como ha sido la mayor parte de la historia del ser humano. ¿Cuánto tiempo hablamos? Hablamos de 100,000 años, 150,000 años en que la gente cumplió con el círculo de seguridad. Y sucede que ahora nuestra práctica es romper ese círculo de seguridad, que se beneficien unos cuantos y que efectivamente haya un beneficio. Pues lo ves en la empresa, lo ves, no tendríamos que irnos tan elevado como los gobiernos. Yo creo que estamos hablando de líderes en todos los niveles, líderes como Francisco Madero, que velaba por la seguridad de la sociedad, líderes como George Washington, líderes como Nelson Mandela o líderes como Gandhi, que buscaban un modelo de liderazgo que buscaba el beneficio de su sociedad. Y por supuesto que yo creo que ese es uno de los sentidos que habría que ver. Oye, yo quiero ser un gran líder, quiero llegar lejos, quiero ser un gran personaje, porque quiero que mi vida no pase nada más así, sin importancia, y ser uno más que de repente vivió, se murió y no pasó nada. No, yo creo que ese camino se va a lograr en la medida en que entendamos que somos parte del círculo de seguridad, parte del círculo de la sociedad en la cual colaboramos y que deberíamos ver por nuestra felicidad, pero esa se tiene que compartir, tiene que ser un tema de interrelación con los otros. Mira, yo quisiera proponer una idea, desde luego hay que tomarla con mucho cuidado y quiero que se interprete como simplemente una idea, un esquema de algo que puede ocurrir. Eventualmente una persona que sigue los intereses colectivos se convierte en una persona a la que se le puede seguir. Cuando uno habla de líderes, uno piensa, un líder es alguien a quien vale la pena seguir, pero realmente el que está siguiendo los intereses colectivos es el líder. Cuando el líder toma la bandera, el estandarte, los ideales de un grupo grande, pues merece el apoyo, ¿sí? Justamente por estar satisfaciendo los intereses del grupo. Sí. Pronto un líder se encuentra en la posición en la que puede atraer poder. Le ha pasado a reyes, le ha pasado a presidentes, le ha pasado a directores de empresa, que se quedan en el poder, amplificando su poder, haciéndose de más poder. ¿Qué pasa cuando a un líder se le deja infinitamente adquirir ese poder y manejar ese poder? ¿Es inevitable su corrupción? Es una pregunta. Algunos grandes líderes de la historia son grandes líderes porque su camino de liderazgo, no voy a hablar de asesinatos, voy a hablar de su camino de liderazgo, fue truncado por algún hecho, una revolución, un asesinato tal vez, pero no necesariamente un fin trágico, sino ¿qué pasa si a un líder se le limita el poder a 6 años o a 4 o a 8? ¿Qué pasa si al líder se le somete al escrutinio de los que no tienen poder, pero que sí son muchos?
Es decir, este camino de líder que primero, pienso por ejemplo en el caso cubano, un líder que definitivamente tenía la razón, creo que pocos podrían no estar de acuerdo, en sus ideales, pero que después llegó un momento en que el líder estorbaba porque servía a muy pocos, no servía a muchos. Y lo mismo podemos ver en el caso de presidentes mexicanos o líderes mexicanos, que de repente esta representación popular colectiva, la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿qué Claro, pasó? El poder después de algunas décadas se lo quedaron muy pocos mexicanos. claro. Ese poder que era de probablemente millones de campesinos empezó a distorsionarse. Los sindicatos es el mismo caso. No hablemos del sindicato petrolero o eléctrico, sino de cualquier empresa. De repente surge un líder que es un líder porque representa a la inmensa mayoría y termina representándose a sí mismo o a un grupo muy pequeño. Sí, por supuesto. Y mira, ya se nos está viniendo un poco el tiempo encima. Yo ahorita que comentas quisiera decir nada más unas breves ideas. Una es, yo creo que no hay que confundir líder con un hombre poderoso. Un hombre poderoso no es un líder. Un líder, me vino a la mente el caso de Martin Luther King, que al final los derechos civiles por los cuales él luchó no se murieron con él y sobrepasaron su vida y además son parte de un camino a la realidad. Todavía ahorita ves que su trabajo no ha terminado con Claro. las represiones que vemos en Estados Unidos y los problemas que tenemos con la gente de color. Pero al final, bueno, pues el camino está, él colaboró con ese camino. Y no sé si recuerdas su gran discurso memorable, el de tengo un sueño. Claro. Él decía, tengo un sueño y con eso jalaba a su gente. No pensaba en que él tenía un plan. No dijo, tengo un plan. No, tengo un sueño que es ver a toda la sociedad compartiendo ideas, compartiendo derechos, compartiendo libertades. Quiero que todos compartamos ese respeto por el ser humano. Y bueno, pues al final yo creo que su camino, sí, por supuesto que contribuyó a las libertades en Estados Unidos y las libertades en el mundo. Y bueno, pues yo diría, oye, el gran líder es el que tiene una visión, un sueño y al final te lo comparte y tú lo sigues, pero no por él, lo sigues también porque comparte su sueño, como Gandhi, como Mandela, como los grandes personajes que, por supuesto, algunos tuvieron su vida truncada por un evento final trágico, pero el camino no ha terminado, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado, Héctor, si un líder como Adolfo Hitler hubiera terminado su etapa de liderazgo o hubiera terminado su liderazgo antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo sería visto Hitler en Alemania y en el mundo? Yo creo que mucho mejor. No lo sé. ¿Qué hubiera No, pasado con Martin Luther King si en vez de haber terminado su liderazgo, hubiera continuado y hubiera llegado al poder? Imagínate un Martin Luther King de presidente de los Estados Unidos. Si hubiera habido corrupción en ese poder. No lo sé, no lo sé. Creo que es una pregunta importante. Y tú mencionaste algo que es clave, el sueño y el plan. Soñar creo que es valioso. Yo me considero un soñador. Soñar es esperanzador, soñar te llega, vaya, soñar tiene un valor y un peso. El tener un plan para erradicar el racismo, por ejemplo, el haber ido más allá del sueño, y en el caso hipotético de tener a un líder que dijera, tengo un sueño y tengo un plan, sí. ¿no? Este caso hipotético, creo que hubiera sido también de cierto valor. Los sueños valen, los planes valen, la ejecución vale. Pero ¿qué pasa cuando un líder, te digo, queda mucho tiempo en el poder y pasa del sueño al plan y del plan a la acción y de la acción a la distorsión y de la distorsión al tenerlo que sacar, como le pasó a María Antonieta, ¿no? Seguramente los reyes franceses cuando empezaron, pues eran dignos representantes de la voluntad colectiva y esos señores feudales de la Francia del medioevo
eran verdaderos líderes. Los emperadores romanos también eran representantes de los romanos, no solamente de los de Roma, sino los de toda Europa. Pero ¿qué pasa cuando a un emperador romano se le pasa la mano? O cuando a un presidente de un país se le pasa la mano, o a un representante sindical se le pasa la mano, ¿no? No, claro, por supuesto. Y sí es un tema de reflexión en la historia de esos contrastes de personajes. Yo quisiera, digo, ya tenemos el tiempo encima, yo quisiera reflexionar sobre los grandes personajes con valores, sobre estos valores de la búsqueda de la felicidad, de la libertad, de la democracia. Yo creo que son los valores guía. Y una de las guías también debería ser la visión del círculo de seguridad, el de los peligros que tenemos alrededor y de cuánto colaboramos con nuestro grupo del círculo de seguridad. Puede ser el grupo adentro de tus compañeros de trabajo, puede ser el círculo adentro de tu familia, puede ser el círculo adentro de tu sociedad. Hay gente que tiene una visión enorme, como los personajes que nombramos. Y yo me quedaré con esas ideas, esa visión, para poderla compartir con nuestros amigos. Y bueno, pues por supuesto, agradecerle a todos, a Milton, a Oscar, a Mac, a Betty, a Dee Sunshine, a diferentes personas que nos mandan saludos aquí al programa. No dejen de ver esta visión, este programa. Vamos a continuar reflexionando acerca de los temas de liderazgo, de grandes personajes, y sería pues un momento de esta reflexión el que queremos compartirle a todos en Mente Sana. Y pues nada, pues agradecerte a ti, Jaime. Un placer, Héctor. Me encanta platicar. Gracias. Oye, pues vamos a continuar entonces nuestro día con diferentes enfoques. Y bueno, pues muchas gracias. No dejen de seguir Mente Sana. Muchas gracias. Hasta luego.